Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Buenas, bienvenidos a un nuevo programa más de Voces de Bienestar, Salud Mental y Derechos Humanos. Mi nombre es Sandra Chávez Esquivel, soy psicóloga y tutora de la Cátedra de Psicología y de Psicopedagogía. Así es que estamos hoy acompañándoles en este nuevo programa. Me acompaña Jessica. Adelante, preséntate, Jessica. Sí, mucho gusto, Sandra. Mi nombre es Jessica Villarreal, yo trabajo para la Cátedra de Ciencias Criminológicas y estamos aquí para conversar acerca del tema de derechos de las personas migrantes. Perfecto, Jessica. Okay. Sí, en esa construcción de lo que significa o socialmente se establece qué es migrar y qué no, ¿verdad? Porque también sabemos que se dan flujos migratorios a lo interno de los países y en la cotidianidad es algo muy recurrente. A veces lo vemos tan cotidiano que ni lo percibimos, ¿verdad? Y de cierta forma nos damos cuenta además que los procesos de migración son parte esencial de los seres humanos y en general de todos quienes habitamos el planeta, porque desde los animales que tienen sus propias estrategias migratorias de supervivencia, con los humanos ocurre igual. El tema de fondo es, y yo creo que es el que nos ocupa hoy, que es una realidad latente, que los procesos de migración en la coyuntura actual se dan por dinámicas violentas fuertes. O sea, pensemos desde nuestra región hasta lo que está ocurriendo en Medio Oriente, no dejan de ocupar un espacio importante en las conversaciones diarias, en las noticias. Entonces es cuando decimos, ok, en sí, ¿qué migración es válida, qué migración no? Y en ese sentido es que toma importancia el tema de derechos humanos, porque los derechos humanos vienen a cobijar estos derechos de las personas indistintamente del lugar de origen, indistintamente de donde estén. La dignidad humana atraviesa todos los escenarios. Y parte del reconocimiento de esos derechos a migrar y a desplazarse por diversas razones surgen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Nos encontramos un mundo convulso donde posteriormente se da la Declaración Universal, porque muchas personas en Europa quedaron desplazadas de sus países de origen y se encontraron en una situación que no tenían cómo regresar a sus países originarios, habían perdido incluso sus documentos y demás. Y eso es lo que ocurre precisamente cuando se dan situaciones de extrema necesidad. A veces pensamos en, voy a migrar, voy a viajar con mi pasaporte en un avión, y ahí el asunto es muy distinto a lo que la realidad de muchas personas se tiene. Y bueno, y entonces en ese sentido, Sandra, quería consultarle ya, porque yo lo dije como muy general, lo que hay que tener, existe una normativa internacional sobre el reconocimiento de derechos para las personas migrantes, pero de manera específica, ¿cuáles son esos derechos, al menos reconocidos aquí en Costa Rica, para la protección de las personas migrantes? Sí, yo creo que lo que decías es sumamente importante, porque efectivamente cuando hablamos de derechos humanos, ¿verdad? Son los derechos con los que nacemos todas las personas y nos acompañan en el país, ya sea donde nacemos y donde nos desarrollamos, y también nos acompañan a los países que llegamos a trabajar o a vivir por diferentes motivos, ¿verdad? Importante mencionar que la migración yo creo que ha acompañado al ser humano desde los primeros inicios de la historia, ¿verdad? Y nuestros continentes se poblaron por esa migración que durante años se ha mantenido. Importante también decir que Costa Rica
ha adoptado una serie de enfoques basados en derechos humanos en la legislación migratoria. Creo que a nivel de la región, pues en diferentes países, desde la Segunda Guerra Mundial que decías, que se empezaron a ver ya los derechos humanos de las personas migrantes de forma diferente, incluso surge la protección de refugio, porque las personas necesitan un refugio en otro lugar. En los países este tema tomó mayor relevancia y se ve desde otra mirada, ¿verdad? Entonces aquí es importante mencionar que bueno, a nivel internacional, ¿verdad?, tenemos de los primeros derechos o a proteger está el derecho a la vida, a la integridad personal, al derecho a no migrar, ¿verdad? Yo creo que es algo muy importante que todas las personas que nacemos en un país y vivimos en el país, lo primero que tenemos es ese derecho a que ese país nos cobije, nos proteja y nos brinde lo necesario para desarrollarnos dignamente con niveles de educación, de acceso a trabajo y demás. Y tenemos también el derecho a migrar, pero primero es muy importante eso, ¿verdad? Que yo creo que ahora más adelante vamos a hablar de esas causas de la migración, ¿verdad? El acceso a servicios básicos, a tener salud, educación, trabajo, protección social, yo creo que es fundamental dentro del concepto de esos derechos humanos que tiene que proteger el Estado, ¿verdad? Y la normativa internacional de derechos humanos, creo que hablamos de la Declaración Universal de 1948, que yo creo que es un marco sumamente importante para la protección de las personas, la protección en general, ¿verdad?, de las personas. Y luego también hay una convención sumamente importante, que es la convención, la de 1990, que es sobre la protección de los derechos de las personas que migran, de los trabajadores migrantes y sus familias. Ese marco ha permitido, ese marco internacional al final de cuentas hace que los países vayan bajando esa normativa internacional, esa protección, y Costa Rica ha sido signatario de la mayoría de los instrumentos internacionales hasta bajarlos a una normativa nacional, como por ejemplo estamos hablando de la Ley de Migración y Extranjería, la Ley 8764, esta sale publicada en marzo, me parece, del 2010, y esta ley ya viene con una connotación importantísima para las personas migrantes, ¿verdad? Primero lo que busca, la Ley de Migración y Extranjería regula la entrada y la salida de las personas migrantes, pero también en el marco de la ley y su reglamento, y sus reglamentos, porque tiene muchos reglamentos, es una ley pequeña pero con una reglamentación muy amplia, reconoce los derechos de las personas migrantes y la obligación del Estado a protegerlas. Eso es sumamente importante. Luego, bueno, y en esta ley de migración y extranjería, en ese momento incluso, te comentaba antes de iniciar el programa, que existe una visión especial para las personas que sufren algún tipo de delito, y también crea una Dirección de Integración y Desarrollo Humano dentro de la Dirección de Migración y Extranjería, lo que viene a significar que hay una preocupación por las personas migrantes que ya están acá, ¿verdad?, y que requieren de ese goce y ese disfrute de los derechos humanos y de una integración. Y cuando hablamos de integración, hablamos de que las personas van a requerir trabajar, estudiar, regularizarse, cotizar. Entonces, pues esta ley tuvo una visión en ese momento bastante amplia. Yo conozco algunas otras leyes de migración de la región y me parece que la de Costa Rica está bastante bien, con una mirada especial en la protección, bueno, en la regularización migratoria, ¿verdad? Porque mucha gente cree que no va a migración porque ahí viene el tema de la deportación, y no es cierto. En realidad yo creo que las políticas que ha tenido Costa Rica en ese sentido han sido más bien de impulsar la regularización, ¿verdad? Por otro lado, la ley 9095, que es la ley contra la trata de personas y creación de la CONA, también viene a establecer un marco normativo muy importante para la protección de las personas que son víctimas de trata, pero hace una protección especial a las personas extranjeras. Entonces hace como un domo de protección a esta población que es sumamente importante.
Sí, ahí disculpa que te interrumpa, pero mencionabas algo que incluso lo tengo entre las anotaciones porque considero que es sumamente importante, y es ese reconocimiento de derechos desde el país de origen. O sea, si tomamos en cuenta que si en cada país se da una protección integral de derechos, en muchos casos las personas no tienen la necesidad de incurrir en todo el riesgo que implica migrar, porque y las coyunturas actuales tienen escenarios muy complejos en los que el crimen organizado, la violencia atraviesa esos éxodos migrantes. Recordemos los casos en los que se dan grandes caravanas que han sido estrategias de las personas para también salvaguardar su integridad. Ahora migran muchas más mujeres, entonces nos damos cuenta que el tema de también que mencionabas al principio sobre las políticas migratorias enfocadas a lo laboral son producto mucho de ese mercado que también requiere de mano de obra de mujeres y más especializada. Entonces ha abierto muchísimo el panorama. Los escenarios migratorios en los años 80, cuando se vio toda la situación de los conflictos armados en la región, por ejemplo, sí, migraban familias completas, pero en muchos casos se daban que eran principalmente hombres que salían a buscar trabajo. O pensemos en la migración interregional entre Costa Rica y Nicaragua, claro, ¿verdad? Que es usualmente eran hombres adultos que venían a las colectas de café, a otro tipo de trabajo, y enviaban remesas al país de origen, pero ha ido cambiando y cierto, la normativa cubre, protege mucho, pero también hay desinformación, ese es otro asunto, ¿verdad? Sí, hay muchísima desinformación y hay mucho estereotipo en todo lo que rodea el tema de la migración, y volviendo tal vez a ese ámbito de cómo se pensó la ley de migración y extranjería hace unos años atrás, yo lo cuento porque fui parte de ese proceso en aquel momento. Y algo que se pensaba es que se veía la migración como algo positivo. O sea, evidentemente todo lo que implican los procesos migratorios, que pues ahorita más adelante lo vamos a abordar, de los riesgos, pero en ese momento se vio la migración como algo positivo. O sea, necesitamos de la población migrante para también crecer como países, ¿verdad? La migración tiene una serie de beneficios dentro de los estados receptores, ¿verdad? Recordemos que Costa Rica es un país de origen, ¿verdad? Nuestros nacionales salimos también a buscar mejores opciones. Somos un país de destino, como esa población esa migración que dice regionalmente que recae en Costa Rica, como la migración nicaragüense, y también somos un país de tránsito. Dentro de los últimos años se ha visto que somos un país de tránsito, pero yo creo que hay que rescatar en este primer bloque, por así llamarlo, de derechos humanos, ¿verdad? Y su relación con las migraciones, es que se ha tratado, ¿verdad?, de garantizar el derecho de las personas migrantes mediante el marco legal, mediante los compromisos internacionales. Se protege el derecho a la vida, a la no discriminación, el acceso a la salud y a la educación. A pesar de los avances, ¿verdad?, que se han alcanzado y también de lo que se ha hablado, también hay una gran brecha todavía por solucionar, con temas muy importantes, ¿verdad? Como una integración real, que todas las personas que estén aquí se regularicen, porque hay muchas formas de regularizarse y no ver tal vez, porque hay también una cultura, a veces depende de la población que tenemos, hay una cultura de no regularización, ¿verdad? Entonces eso es importante, que si estamos en un país y si yo soy inmigrante, regularicémonos, estemos con los papeles al día, porque eso favorece también no solamente la economía del país, sino los servicios, y garantiza también los servicios que yo estoy recibiendo y mi familia está recibiendo. Entonces yo creo que aquí es importante como cerrar ahí, y yo ahora creo que es importante hablar de lo que decías, de los riesgos asociados a la migración. Okay. Entonces ahí yo diría que lo amarremos de una vez con lo que hablabas de esos riesgos de migrar, ¿verdad? Y que nos, tal vez usted inicia esta
parte de esos riesgos de la migración. Sí, había contemplado otros tantos riesgos que son comunes, que ahorita me voy a referir a ellos, pero quería también hacer colación de lo que acabas de mencionar, de la importancia que tiene la regulación. Creo que uno de los principales riesgos en estos procesos es que si comenzamos a tratar de recopilar información real, en todas las fuentes siempre está la leyenda, estos datos están sujetos a variables porque no se puede captar toda la población, ¿verdad? Y también tiene mucho que ver con lo que mencionabas, y creo que eso es un gran riesgo, es todo el imaginario social que hay respecto a la deportación, a estar con un estatus irregular, a acercarse a las instituciones estatales porque me van a deportar. Entonces ponen en una situación de riesgo inclusive desde el inicio, ¿verdad? Desde el imaginario de las personas que migran, porque si tengo miedo a acercarme a una institución, pensemos en que sufra algún delito o demás, no voy a ir a denunciar porque tengo temor que con mi denuncia me deporten. O tengo un problema de salud y tengo el temor de que si voy al centro médico ahí mismo, ¿verdad?, me llegue En nuestro país esto no ocurre de esa manera por todas las regulaciones que mencionabas antes y porque nuestras leyes no son de persecución hacia las personas migrantes, pero las personas vienen desde otros escenarios donde el temor es mucho mayor, ¿verdad?, para ello. Entonces creo que uno de los principales riesgos va en ese sentido y también los otros riesgos son las estructuras criminales que lucran con la vida de las personas que están en situación, por llamarlo así, irregular en algún país. Entonces, se valen de esa vulnerabilidad para extorsionar, incluso hasta las familias que están en sus países de origen, a pedir sumas importantes y sumas de dinero. Y en sí el tránsito, en el tránsito, ya te doy la palabra, pero en el tránsito los denominados polleros, así les llaman en México, bueno, en otros países, aquí no estamos tan familiarizados con eso, pero en países donde la migración se vuelve un negocio y una mercancía y las personas dejan de ser personas y comienzan a ser números de individuos que simplemente se puede extraer no solamente dinero, ¿verdad? Ahora mencionabas el tema de la trata. Muchas personas se ven expuestas a ser engañadas y decir, ok, vamos a colaborarles para que puedan migrar. Bueno, colaborarles no, les cobran muchísimo dinero para eso. Y aún así, o sea, les toman el dinero y se aprovechan para redes de prostitución, de tráfico de órganos, en fin. Pero quiero volver al inicio y creo que uno de los riesgos mayores es esa falta de control, de regulación, también de vista ajena por parte de algunos estados, es decir, simplemente que cada quien llegue por su cuenta, no. Si mucho de esto está normado, pensemos en nuestro país, está toda la ley de trata de personas y demás, pero falta mucha más vinculación entre países para garantizar que las personas puedan transitar sin verse víctimas de ello. Mira, y tienes razón, y yo te devuelvo la pregunta. El costarricense generalmente migra porque encontró una mayor posibilidad laboral y migra con su pasaporte. Y la familia ayuda y migra porque va a una mejor condición. Y aquí es importante mencionar que o sea, que migramos por esa razón, migramos por necesidad, ¿verdad? O migramos para salvaguardar muchas veces nuestra vida, que es el caso de las personas refugiadas. Entonces, yo te devuelvo, y si tenemos que salir de nuestros países obligadamente, o sea, nadie migra y hace una travesía como la que hacen las personas que vienen de África hasta Canadá, Estados Unidos, que hasta que cambiaran las políticas hace poco, esa era la ruta, y Costa Rica era un país de tránsito para miles. Para los haitianos, por ejemplo, Costa Rica se convirtió.
haitianos, venezolanos, colombianos, cuando estaba el tema de Colombia, vienen de África, vienen de Asia. En realidad, dentro de las primeras migraciones que se empezaron a ver aquí diferentes, fue como en el 2009, 2007, 2006, cuando un grupo de personas africanas aparecieron en el aeropuerto, luego aparecieron en la frontera sur, pero a lo que iba es, imaginémonos que tengamos que salir hoy de nuestros hogares con un saco de ropa, una valija de ropa y nada más, y sacar a nuestra familia, porque nos van a matar o porque ya no hay el conflicto que se presenta dentro de los países te obliga a migrar. La persona sale así de vulnerable, porque ya está vulnerable en su país, ¿verdad? Y hace esa travesía en condiciones todavía de mayor vulnerabilidad. Atraviesa el Darién, hablemos solamente de nuestra zona, sí, ¿verdad? Atraviesa el Darién, que es una selva horrorosa para atravesar, y hace ese tránsito, ¿verdad? Una persona de África hace unos años me decía que duró 8 meses para llegar a Costa Rica. Entonces, en ese tránsito, ¿verdad?, ¿a qué estamos expuestos como personas que emigramos? A 1000 cosas, o sea, a robo, a estafas, a secuestros, a ser víctima de trata, a una serie de violaciones importantes, porque algo que mencionabas es fundamental, es un negocio, es un negocio de los más lucrativos, porque las redes se manejan y viven de la vulnerabilidad de las personas. Sí. Entonces yo creo que cualquier tipo de conflicto, de países en conflicto, las guerras, los conflictos políticos, la falta de trabajo, la pobreza extrema, hacia las personas no somos vulnerables porque sí, sino que las diferentes circunstancias o situaciones nos ponen en esa condición, ¿verdad? Es fundamental ver que de la vulnerabilidad de las personas, entonces surge, ¿verdad?, un tema para las redes organizadas de crimen impresionante, ¿verdad? Y es que cuando hablamos de esto, y usted ahí va a poder aportar un montón, porque estamos hablando de drogas, que la ruta es la misma ruta para las drogas que para las armas, que para el tráfico ilícito de personas, que para la trata. Entonces vemos que las personas que inician un viaje desde África, desde Brasil, en el caso de los haitianos que venían desde Brasil, desde Cuba, que es otra población que hemos tenido acá en tránsito muy fuerte, están en manos de los malos, digo yo, ¿verdad? Porque lucran, y es que para tener la dureza de alma de beneficiarse del malestar del otro, ¿verdad? Eso es muy cruel. Entonces lucran con la vulnerabilidad de las personas. Entonces yo creo que ahí eso es algo que tenemos que reflexionar cuando hablamos de los riesgos asociados a la migración, y ni hablar cuando ya llegan al país de destino, ¿verdad? Esos riesgos de los cuales hablabas, de no tener trabajo, de la discriminación, esa falta de accesibilidad y de servicios básicos, ¿verdad? Porque cuando migras de un país con la esperanza de irse a otro en mejores condiciones y no lo logras, ¿verdad? Eso es terrible para las familias, ¿verdad? Sí, acabas de mencionar algo que me parece importante también de retomar, y se relaciona directamente con lo que quería también mencionar, y es que muchas de esas rutas, de esos caminos, de esos accesos que actualmente las personas utilizan para migrar, en principio fueron las rutas, los caminos y los accesos de las redes de crimen organizado, es decir, de donde se movilizaba la droga. ¿Por qué? Porque son en escenarios desérticos aislados, en calles solas, en destinos poco transitados. Entonces, para estas redes de crimen son, bueno, lugares, lo que hablabas también, desprotegidos socialmente. Claro. Lo vemos en la situación actual de nuestro país, es más en las periferias, en las costas, en las zonas donde el foco policíaco, por decirlo de alguna manera, no ha estado tan latente, y también donde las personas tienen menos acceso a educación, a servicios básicos. Entonces propician también que las mismas comunidades
se acostumbren de cierta manera de saber que esas rutas se trasiega droga, luego pasan personas, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho que ver. Jessica, y no solamente eso, viven también, la economía local se basa en estos procesos, ¿verdad? Que también ahí hay que dar una mirada como Costa Rica a qué pasa y cómo se pueden fortalecer la economía de esas zonas, ¿verdad? Para que no, el tema del tráfico ilícito de migrantes no lo conviertan en un negocio, porque bueno, es que los migrantes comen, las personas migrantes comen, duermen, necesitan servicios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer esa parte? Hablamos de trata de personas y yo no me quería quedar con el tema solo ahí y contarles un poquito de que muchas de las personas que empiezan un viaje, especialmente si son mujeres, y a mí el tema de género aquí no lo podemos dejar de lado, porque en realidad la feminización de la migración ha sido un proceso de las últimas 2 décadas prácticamente. La mayoría de personas que migraban eran hombres en edad productiva, laboral, ¿verdad? Y sus familias quedaban en los países de origen. Actualmente, por las situaciones que ya hemos conversado, se ha visto una feminización en los flujos migratorios y la obligación y la necesidad de las mujeres se ven obligadas a migrar. Entonces, dentro de los riesgos que sufren las mujeres cuando migran, son mayores muchas veces, porque la violencia de género las acompaña en el viaje, ¿verdad? Entonces, y la trata es un delito. Aquí está tipificado en Costa Rica en el 172 de nuestro Código Penal, y hay una ley especial que mencionaba al principio, y cuando hablamos de trata de personas hablamos de la esclavitud del siglo XXI, hablamos de lo que es la captación, el traslado, la recepción de una o más personas para explotarlas. El fin de la trata de personas es la explotación, para ponerlo pues de manera muy simple. ¿De qué tipo? Laboral, sexual, mendicidad forzada, matrimonio servil, adopción irregular, porque hasta eso, ¿verdad? Y otros fines, ¿verdad? Y tenemos un marco legal que lo protege. Pero, ¿qué pasa con las personas migrantes que son un punto muy importante para las personas que están explotando con seres humanos? El tema de la esclavitud no ha acabado, se ha modernizado y ha cambiado, ya no tienen grilletes, pero están siempre sometidas a una forma de esclavitud. Y cuando hablamos del marco normativo del tráfico ilícito de migrantes, hablamos que, bueno, ¿cómo se armó a nivel internacional? En el año 2000 se firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada en Palermo, Italia, y salen tres documentos muy importantes: el protocolo contra la trata de personas, ¿verdad? El protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y el protocolo de armas, ¿verdad? Para las armas, municiones. Entonces, los países empezaron a organizar su normativa. Con el tema de trata no ha habido tanto rollo, porque el tema de trata de personas es un tema que a la víctima se le acoge y se le da una protección. Los gobiernos no han tenido, digamos, ningún problema para hacer esa protección para las víctimas. Y el protocolo de tráfico ilícito de migrantes, recordemos que el tema de las migraciones, quién entra y quién sale de un país, lo determina el gobierno, cada gobierno. ¿Verdad? Entonces es un tema que está más a la libre. La política migratoria es algo que cambia con el gobierno que sale, con el gobierno que entra, y eso es algo muy importante de tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de tráfico ilícito de migrantes, yo le puedo decir que en todos los países hay ley de trata. Pero lo que existe en los países es ley de migración y extranjería. En muy pocos países existe ley de tráfico ilícito de migrantes. De hecho, en Costa Rica hay una ley hecha por la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, y desde hace muchos años, y ahí está. Y así pasa en la mayoría de los países, porque con el tema de la migración hay más soberanía de los estados para tomar la decisión. ¿Quién entra? Hoy entra a Nicaragua sin visa, mañana no. Y eso es algo eso es un punto muy importante que puede minimizar el riesgo de las personas migrantes. Porque ¿qué pasa cuando las leyes se endurecen? Que el riesgo para llegar a los países aumenta. Y
Y cierro aquí para darte la intervención. Sí. Es más caro el viaje, entonces, ¿quién gana más? Ajá. Las redes de tráfico ilícito, las redes organizadas de crimen, ¿verdad? Entonces el viaje se hace más costoso porque es más difícil garantizar ese viaje. Garantizar el viaje, y es que estaba por interrumpirte porque es que mencionabas algo que creo que atraviesa cada dinámica indistintamente del país, y es que al final de cuentas también pesa muchísimo la denominada identidad nacional, las políticas nacionales. También se toma mucho cuando uno escucha los discursos de proteccionismo de cada país, la autonomía nacional, ¿verdad? Y eso es un asunto que a veces choca un tanto, o es un poco chocante para los mismos gobiernos cuando se habla de derechos humanos, porque es decir, ok, si yo reconozco derechos a nivel internacional estoy perdiendo autonomía, pero no necesariamente. Puede darse regulación, puede darse orden y control sin necesidad de decir que por eso un país está haciendo menos de lo que es por tener personas migrantes. Incluso pensemos en nuestro país, ¿qué nos ha quitado, que las personas transiten? Porque mucho del destino es hacia el sur, lo que mencionabas, Estados Unidos, Canadá son principales atractivos de migración, pero esas políticas propias de cada país hacen que la situación se haga como cuellos de botella, que llamamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en Costa Rica? Sí, regulamos de manera tal que puedan transitar las personas, pero los restos de países no. Entonces va haciendo que las personas se encuentren en esa situación de vulnerabilidad también. Eso yo creo que es importante pensar en tener como un intercambio dialógico entre los distintos países, que ya hay tránsitos, porque inclusive es muy fácil dar el rastro de dónde vienen las personas, lo que mencionabas de Haití, de Venezuela, o sea, para dónde van y qué podemos hacer, porque mucho de esa política, incluso especialistas lo han denominado como necropolíticas, políticas de muerte, porque una decisión de un cambio de política, un cambio de gobierno, implica que personas que ya tenían los recursos súper limitados para llegar a su país de destino, de la noche a la mañana la dinámica cambie y ya no me va a alcanzar el recurso. Ya no tengo para lo que hablabas, es un negocio, ¿verdad? Sí, para las redes es un negocio. Exacto. Y lamentablemente es así. Hay un tema que yo creo que no puedo dejar de lado, que es el impacto psicológico de esos riesgos de las personas migrantes, lo que causa ese impacto, no solamente del viaje, sino de llegar a un lugar y no encontrar el trabajo, no encontrar redes de apoyo, no encontrar lo que esperaba encontrar y lo que esperaba para su familia después de haber salido de un país para salvaguardar muchas veces su vida, porque hablemoslo así, ¿verdad? No solo está la migración económica, que se llama, y este impacto, y este punto que estoy hablando se habla poco, porque sobre esto que decías hay un montón de estudios, investigaciones. Sí, pero no, existe la CRM, existe a nivel del SICA, hay un montón de espacios regionales donde se habla del tema, ¿verdad? Sí. Pero en materia de migración es muy difícil ponerse de acuerdo por esa libertad que tienen los países de hacer y de que cada país tiene su política migratoria y su política de integración, y hay países que no la tienen. Entonces, y el tema de la salud mental en estos procesos no se habla, no se toca. Y a mí me da mucha pena. Yo durante mucho tiempo he tenido experiencia cercana con personas migrantes, y mira, en estos, no solamente en los flujos que van, sino en las personas que ya están en el país, ¿verdad? La ansiedad, el estrés debido a la incertidumbre del proceso migratorio, ¿verdad? Y a la exposición de esa violencia social que se expone la persona inmigrante por no estar en el país, ¿verdad? El tema de la depresión provocada por
Es que yo por eso al principio inicié, imaginémonos que tenemos que salir en la noche corriendo, porque nos matan a nuestros hijos o nos matan a nosotros, ¿verdad? Sí, entonces, eso... Sí, ahí disculpa que te interrumpa, y también que he tenido la oportunidad de intercambiar con personas migrantes, es ese miedo a que si me quedo puedo morir, a que si me voy, pero en muchos de los casos, que también es un tema que no se discute tanto o tiene ciertos estigmas sociales, y es decir, ay, qué barbaridad, migraron y se llevaron a los niños y los exponen. Pero migraron y dejaron a los niños solos. O sea, es sumamente complejo. Lo que carga una madre de familia que viene en un proceso migratorio, ¿verdad? Con sus niños, que pasó por el Darién, donde hay serpientes, donde hay ríos llenos de agua, donde piden mordidas para pasar, donde además se exponen a toda la manifestación de violencia que hay en el camino, o sea, y llegan a un lugar, ¿verdad? Solamente ya haber perdido el hogar y el entorno de tranquilidad que nos dan nuestras redes donde vivimos, ¿verdad? Ya eso es para que yo mañana, dentro de un mes, en el camino al país que llega, yo estoy deprimida, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo se gestiona esas emociones? No hay ayuda en los países para gestionar el tema de la salud mental. Y si hablamos de ese estrés, ¿verdad? Y de esa depresión, el trastorno de estrés postraumático también es un tema muy importante a las personas que han vivido, digamos, víctimas de violencia expuestas durante mucho tiempo, como hablamos de la trata de personas, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay un porcentaje muy, muy amplio de víctimas que son extranjeras, la mayoría de ellas nicaragüenses, por ejemplo. Entonces, ahí es un tema muy, muy importante, porque... y es un llamado, de verdad, para que se vuelva a ver el tema de la salud mental dentro de la población migrante. Porque generalmente yo tengo mucho tiempo de trabajar en estos temas y yo no he encontrado que esa mirada esté ahí bien centrada, ¿verdad? Y que sea parte de esa intervención que se hace. Entonces yo creo que esto, y otra parte importantísima es el apoyo psicosocial, ¿verdad? Que se reciba por tanto a las personas que van en tránsito para asegurar su tranquilidad y su salud mental, como a las personas migrantes que ya están aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que sea parte de ese proceso de integración de esta población. Entonces yo creo que eso, y que el acceso a la salud mental sea más fácil. No es fácil, tener acceso a la salud mental no es sencillo, ¿verdad? Entonces, o por lo menos no está tan fácil para las personas migrantes, ¿verdad? Las citas son largas, si hablamos de la caja, ¿verdad? Sacar una cita en la caja pues es un proceso largo, y aunque a una persona migrante que no está regularizada la atienden en los servicios de emergencia, solo ahí la atienden, ¿verdad? Por eso el llamado a que si yo soy migrante y estoy irregular es importante, porque se abre un panorama de servicios, ¿verdad? Y de accesibilidad que esta persona necesita además. Entonces yo creería que ahí el país tiene que fortalecer esas políticas de protección, los mecanismos de cooperación internacional de los cuales hablaba, aunque sea difícil ponerse de acuerdo en esos espacios, hay que fortalecerlos, ¿verdad? Y el acceso a los derechos básicos, ¿verdad? Lo que mencionabas, creo que ya ahorita que vamos como concluyendo, se relaciona mucho con la conversación inicial, y es esa necesidad y la importancia que tiene el tema de la regulación, de tener acceso a servicios, porque tenemos un estatus migratorio ordenado, y estamos también teniendo en cuenta que formamos parte de un espacio en determinado momento. Es que cuando se tiene que acudir al anonimato, cuando se tiene que acudir a la clandestinidad, es cuando más vulnerabilidad hay al respecto, o sea, la situación se pone más compleja. Ahora mencionabas el tema de la salud mental, que también lo creo súper importante. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con muchos niños en situación de migratoria, a mí se me eriza la piel recordar, porque pienso en la niñez, en esa capacidad de agencia, en las migraciones, incluso autónomas, porque sí, eso es otro tema, no solo el tema de las mujeres, sino niños por cuenta propia. La migración autónoma se da,
incluso porque quedan huérfanos por el crimen organizado, por las redes de narcotráfico, en fin, y esos niños por cuenta propia tienen que buscar espacios para sobrevivir. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la migración de supervivencia. A veces decimos que es por una cuestión económica, no, pero los factores que hacen que se den situaciones de expulsión en los países tienen que ver también con el cambio climático, tienen que ver con la persecución política, tienen que ver incluso con temas de orientación sexual, que empujan que las personas tengan que buscar otros escenarios para sobrevivir. Entonces, mucho tiene que ver con la supervivencia, ¿verdad? Al final de cuentas, no podemos denominarlo porque eso es importante para poder decir lo que estamos hablando de migración por cuestiones laborales, pero de supervivencia, siempre trata de eso. Siempre. Yo creo que eso es importantísimo. Nadie se va de su país porque solo cuando se migra, porque yo tengo un trabajo y me están ofreciendo otro mejor en Panamá, o porque quiero ir a explorar, pero la realidad de las personas que tenemos en Costa Rica pues es diferente, y los que van en tránsito también. Ahí yo creo que por eso es importante que miremos la migración y lo que miremos a las personas migrantes desde otro enfoque, con otros anteojos, porque en realidad cuando hablamos de personas que están acá, tengo una amiga que no es tan normal ya, o es menos frecuente, porque cuando habían solicitudes migrantes de refugio, eran muchísimas solicitudes, y tengo una amiga cubana que se vino con su familia y me dice, yo tuve que salir. Ella trabajaba en temas de derechos humanos en Cuba, y tuvo que salir. Dice, yo tuve que agarrar a mi familia de la noche a la mañana y salir. Y eso fue hace 1 año, 2 años. O sea, y uno dice, qué mal. O sea, ¿cómo viene esta mujer con 2 niñas, su esposo, y a ver quién encuentra trabajo primero, y a ver qué redes de apoyo tengo, y es empezar de cero? O sea, por eso yo creo que es fundamental hacer mucho énfasis en que tenemos que ver con otra mirada la migración, tenemos que ver la migración, ver todavía los retos que tenemos, los desafíos que tenemos como país, el impacto positivo que tiene la migración. Y es que no quiero irme sin terminar este programa sin hablar de eso, ¿verdad? De que a pesar de que Costa Rica tiene y ha recorrido un camino muy importante en lo que es los derechos de las personas migrantes, hay muchos desafíos todavía, ¿verdad? Hay mucho que hacer todavía al respecto, y también ver que a nivel de impacto positivo, hablamos que la migración es una fuerza laboral esencial en nuestro país, así como en todos los demás países de la región. Hablamos que el emprendimiento y la generación de empleo que muchas empresas o muchos empresarios que se vienen a radicar aquí generan es beneficioso para el país. El aporte fiscal que se hace por parte de los trabajadores es algo muy positivo para el país, y yo creo que eso no lo podemos dejar de lado, ¿verdad? También la diversificación y el fortalecimiento del talento humano que tenemos, ¿verdad? Acordémonos en los años 70, cuando migraron de Argentina por conflictos allá, se vino un montón de profesionales que han aportado cosas grandiosas al país, en nivel legal, en materia de psicología. Llegaron grandes profesionales, porque migraron muchos cerebros de ahí y vinieron a aportar en esta parte académica, en esta parte de lo que es el fortalecimiento del país, y yo creo que esa parte no la podemos dejar de lado, ¿verdad? Ver que los migrantes aportan, hacen un aporte importante en la economía del país, y que tienen derechos, y que son personas que salieron de sus países de origen por necesidad, porque tuvieron que salir muchos de ellos, y bueno, como les decía, el cambio de las políticas, eso va a depender de la mirada que traigan los mandatarios cuando se eligen en los países, y afecta positiva o negativamente el tema, ¿verdad? Tanto derechos humanos como de las personas migrantes. Pero sí, yo creo, Jessica, que lo más importante es que tenemos que volver a ver a las personas migrantes
desde los derechos humanos y desde una mirada de integración, de inclusión, y además como algo positivo para el bienestar de Costa Rica. Sí, y yo también para ir concluyendo quiero tomar una idea que mencionabas hace un momento, y es el caso argentino. Argentina es el primer país de la región que ha logrado normalizar, tiene dentro incluso de toda su estructura jurídica el reconocimiento del derecho humano a migrar, y es por mucha la historiosidad argentina. Bueno, ocurrió lo mismo con Chile, Uruguay, en fin, las dictaduras estuvieron a la orden del día por muchas décadas a lo largo del continente, con una excepción ahí, que ya eso es para otro tema de Costa Rica, pero eso es importante porque también pensemos a mí me gusta hacer como ese recorrido muy rápido entre lo que fue Costa Rica para la construcción de un país justo después de la independencia de España. O sea, nuestro país requería de mano de obra, el tema del café fue algo que se pudo desarrollar gracias al apoyo de personas migrantes. En Argentina ocurría igual, se dieron un montón de políticas de atracción de migrantes. En el caso de Argentina recuerdo de esa política específica que hizo que muchos italianos e italianas tomaran con sus familias y llegaran hasta el sur del continente. Eso hacen las personas por sobrevivir. Migrar implica muchas cosas, y entre ellas renunciar al país de origen, incluso hasta su lengua, dependiendo del lugar que vayas. Y todas y todos sumamos para la construcción. Un país no se construye solo, y podemos hacer una mejor Costa Rica con otra variedad de voces, pero principalmente entendiendo que en este momento tenemos la oportunidad de apoyar a personas que están en el proceso, pero no sabemos si en el futuro, porque la historia es así, en algún momento vamos a requerir del apoyo de otro país para tener que abandonar nuestras fronteras por alguna situación. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. De parte de Jessica y mía, ha sido un placer estar en Voces de Bienestar, Salud Mental y Derechos Humanos. Así es que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.